¿Qué tal? Bienvenidos, estimados oyentes de Éxito Radio. Es un placer volver a estar aquí en este programa denominado Líderes por Éxito Radio con su servidor Raúl Ramírez Arroyo. Es un gusto volver a estar otro martes con ustedes, 5:30 de la tarde. Y bueno, el día de hoy tenemos a una excelente maestra, una excelente persona de nombre Patricia Escobar del Razo, que nos trae el tema de la educación después de la pandemia. No, esto es un tema importantísimo porque estamos hablando sobre la educación y me gustaría mucho darle la bienvenida a la maestra Patricia Escobar del Razo y que antes de entrar de lleno que nos cuente un poco de su trayectoria hasta la actualidad. Maestra, bienvenida, muchísimas gracias. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a todos los que nos escuchan en vivo a través de tu acertado difusión de radio. Pues sí, tengo ya una trayectoria en el área de la educación de más de 20 años y he participado en muchas actividades educativas, en muchas actividades culturales. Soy egresada de la Universidad Pedagógica Nacional en la licenciatura de Administración Educativa y pues el interés por poder apoyar a las personas a que tengan una formación escolar fue lo que me llevó a este camino de la educación. Actualmente soy presidente de la Asociación Centro de Educación en Sistema Abierto y me desempeño como directora del bachillerato. Igual, Centro de Educación en Sistema Abierto es una modalidad no escolarizada y he trabajado en diferentes unidades educativas de nivel básico, de nivel medio superior, superior, y actualmente continúo en la dirección del bachillerato. Muy bien, maestra, pues bienvenida a este su programa de Éxito Radio en el programa Líderes con su servidor. Y qué bonito tema traemos hoy en día que es de educación. Y bueno, es regresar un poco a lo de la pandemia, pero prácticamente a las secuelas sobre la educación actualmente, antes de pandemia y después de pandemia. Pero cuéntenos todavía un poco más de usted. Por lo que escucho, usted es una maestra 100% enfocada en todo lo que es ese ámbito, ¿no? De la educación. ¿Cómo nace la maestra? ¿Cómo nace esa idea de dedicarse a la educación? ¿Cómo fue que usted dijo, me voy a ir por este camino de la educación? ¿Qué fue lo que la guió o la orilló a estar en este ámbito tan bonito que es la educación? Pues mira, sin hacer mucha historia, porque son algunos años ya, pero tuve la oportunidad de estar trabajando en el Instituto de Educación para Adultos y ese trabajo comunitario, ese trabajo en las comunidades me permitió ver la necesidad de ese acompañamiento para las personas que por alguna razón no terminaron sus estudios en tiempo y forma. Entonces, esas satisfacciones de trabajo y personales me hicieron pensar y motivarme a enfocarme en este camino de la educación. Mi área ha sido principalmente el apoyo a todas esas personas que por diversas circunstancias no han podido concluir sus estudios y tener una formación que les permita mejorar su actividad económica, laboral, personal. Correcto, correcto. Bien, bien, mi maestra. Eh, y en su familia, a lo mejor hubo algún mentor o no en su familia, alguien que también haya ingerido en esa decisión. Pues sí, de alguna manera sí, ahorita que lo mencionas, sí, mi abuela materna fue docente de escuelas rurales toda su vida, por parte de la abuela paterna igual, fue educadora en su tiempo, trabajó en preescolar,
Mi papá, que por mucho tiempo también se dedicó a impartir clases y después en algunas otras actividades del sector educativo. Mi mamá es docente en artes y pues yo creo que sí, eso de alguna manera influyó también, ¿no? Por parte de la familia. Y bueno, yo no pensaba como tal dedicarme a la educación, pero pues aquí estamos y muy contenta de poderlo hacer. ¿Y cuál era su otro sueño, aparte de ser educadora? Bueno, mira, mi sueño en su momento pues han cambiado por las etapas de vida, pero sin embargo me gusta mucho todo lo que es la naturaleza, todo lo que es ahora el cultivo de plantas, me gusta el área deportiva también. Eso sí, en algún momento quise ser maestra de educación física, y te digo, a lo largo de la trayectoria de vida, pues van cambiando un poco esos sueños, ¿no? Pero siempre me ha gustado mucho el deporte, me ha gustado mucho la naturaleza. Ojalá hubiera podido ser escaladora de montaña. Órale. Sí, sí, es algo que me gusta, no lo he hecho de manera formal, pero es emocionante. Alguna vez pude salir con mis alumnos al Popocatépetl, a Iztaccíhuatl, y me gustó mucho y ojalá hubiera podido dedicarme a eso. Órale, no, pues sí está interesante esa parte de usted. Ojalá algún día pueda ir a escalar montaña. Y ahora sí, mi maestra, pues entremos de lleno al tema, la educación después de la pandemia. Cuéntenos cómo lo percibe, qué nos trae sobre el tema y desglósenos un antes, un pandemia y un después de la pandemia. Adelante, mi maestra. Pues sí, mira, Raúl, como tú dices, un antes, un después y una hora. A todos nos tomó por sorpresa en todos los niveles educativos. Recuerdo que cuando empezamos a ver las noticias, ¿no? De lo que estaba sucediendo en el otro continente, lo veíamos muy lejano, ¿no? Una vez que en el mes de marzo del 2020 nos empiezan a familiarizar con esto de los protocolos, no sé si a ustedes les tocó eso de que teníamos que saludar con una caravana y que el cubrebocas y que a nivel de las aulas teníamos que empezar a poner el gel en la puerta. Y entonces, aún así lo veíamos de manera lejana, porque todavía no había tantos decesos, ¿no? Creíamos que eso no nos iba a afectar, ¿no? En las escuelas. Sin embargo, fue en muy poco tiempo, del 23 de marzo, creo que esa fecha también no se me va a olvidar fácilmente, que nos dijeron a partir del 23 de marzo a cerrar escuelas. Cambió totalmente el panorama, fue una situación de incertidumbre y de marzo a mayo los fallecimientos fueron increíbles, ¿no? Fueron situaciones muy fuertes que vivieron al interior de todas las familias, tanto de docentes, de alumnos, de personal administrativo y de todo el entorno familiar. Entonces, fue algo muy rápido que no nos dio tiempo de nada y que tuvimos que aislarnos prácticamente y cambiar la forma en que los alumnos venían acostumbrados a asistir a sus clases. La modalidad no escolarizada es flexible en los horarios, es flexible en el método de estudio, porque como ya tienen otro perfil los alumnos, ya algunos trabajan, son padres de familia, son alumnos que ya estuvieron en algunas escuelas, en fin, entonces también eso, de momento para ellos se vieron sin trabajo, algunos se vieron sin trabajo, tuvieron que dejar sus trabajos, se vieron con la pérdida de algún familiar y entonces la escuela, el sistema nos pide, pues vamos a empezar a utilizar la tecnología y estudiar en línea y el WhatsApp, la computadora, la tablet, fueron herramientas valiosas en su momento,
pero que crearon confusión, que crearon en el sentido de no saber utilizar del todo las herramientas, el que el internet de casa se saturó, porque no solamente era una persona la que estaba estudiando. Entonces fueron unos meses complicados al principio de la pandemia, ¿no? SEP, en las indicaciones que nos da la Secretaría de Educación Pública, nos dice, pues no bajen la guardia, a cuidarse todos desde casa y a seguir estudiando, ¿no? Nunca se interrumpió realmente el estudio como tal, y entonces fuimos aprendiendo en la marcha, ¿no? En la marcha con ese prueba y error de lo que funcionaba, los grupos de WhatsApp. Yo recuerdo que los maestros se volvían prácticamente locos, y lo digo con todo respeto, la palabra, no quiero utilizar mal la palabra, sino que el WhatsApp no te daba abasto, ¿no? Tu teléfono, inclusive tuvieron que cambiar algunos de teléfonos, y así avanzamos todo el 2020, terminó el ciclo escolar, iniciamos el siguiente y seguíamos con esa situación de no regresar a las aulas. Y entonces eso entró también hay otra dinámica, no solamente en el contexto de la modalidad que yo trabajo, de los alumnos que yo tenía en ese momento, sino también en sus entornos familiares, en sus entornos laborales, pues tuvieron que adaptarse, y esa adaptación ha hecho que descubramos otra forma de, de socializar la información con los alumnos, de socializar el aprendizaje, porque en casa se empezaron a ayudar unos a otros en las tareas, se empezaron a ayudar unos a otros, pues saber si tú estás investigando de algún tema, pues entonces esto me sirve, y empezar a compartir, porque se involucró la familia realmente en los jóvenes y en las personas que estaban estudiando en casa y que estaban trabajando además, ¿no? Muchos tuvieron esa situación de ir a trabajar a casa, y entonces hubo un cambio que que no se esperaba, y para muchos casos creo que fue certero el poder involucrar a la familia en esos temas del aprendizaje. Bueno, a ver, ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué te están enseñando? Hubo padres de familia que en algún momento pues no tenían tan visible lo que hacían sus hijos en la escuela, y a partir de la pandemia se dieron cuenta cómo estaban aprendiendo, qué les estaban enseñando. Entonces creo que la pandemia trajo cosas buenas, como otra situación de los excesos y de las pérdidas económicas y familiares. Bueno, así transitamos todo el 2020, terminó el ciclo escolar, iniciamos otro, terminó el año 2020, empezamos el 21. Hemos regresado a casa, aislados, y escuchar a los alumnos, los adultos que estaban en su momento, vieron con su esfuerzo de haberse inscrito en el periodo de pandemia. Nuestro sistema permite que las personas acrediten en año y medio, entonces ya en estos 3 años de pandemia van a salir ya casi 2 generaciones en ese ir y vaivén de en esa esperanza de y en el escolar ya de manera presencial y dinámica. Poco iniciamos clases a partir de este mes, y poco a poco nos vamos involucrando nuevamente, pero sin perder el aprendizaje que ya tenemos de lo útil que es la tecnología cuando se emplea de manera correcta, porque creo que es muy importante poder trabajar como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? En estos enlaces. Yo me acuerdo que yo también tomé varios cursos en casa, y en estos enlaces que no sabíamos conectarnos a Zoom, que no sabíamos conectarnos a Meet, y que el enlace no entra y que no se escucha y prende tu micrófono, o sea, todas esas dinámicas que la verdad las veíamos como muy lejos, ¿no? Como que eso
era para otro nivel de estudio o para otro nivel de trabajo, cuando ahora pues son parte cotidiana del hacer, ¿no? Entonces, ese creo que es la gran situación que nos guarda ahorita en la pandemia, que poco a poco estamos retomando, que poco a poco eh, las cosas van volviendo a la normalidad. Acaban de decir que en Puebla ya se suspende el uso obligatorio del cubreboca. Tengo todavía personalmente un poquito de reserva porque casos sigue habiendo. Sin embargo, qué bueno que ya hay un de cuidarnos unos a otros. Es correcto, ¿no? Pues prácticamente sí, sí fue toda una experiencia lo que fue la pandemia, que sigue siendo la pandemia, ¿no? Pero quizá un poquito más relajante en estos momentos en cuestión de cómo empezó la pandemia. Y es interesante precisamente esta parte que estamos mencionando, o que está mencionando al final, sobre el adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿no? O era así porque sí, no había de otra más que adaptarse a las nuevas tecnologías. Y a lo mejor al principio fue difícil, ¿no? Adaptarse a este tipo de tecnologías, como es en este caso la entrevista, ¿no? Que es a través de cada quien su espacio, nomás entramos a, a un link y estamos aquí en una entrevista en vivo a través de otra plataforma, ¿no? Y prácticamente así era como tomar una clase en tiempos de pandemia, obviamente no en vivo, ¿verdad? Pero así era esos tiempos. Y yo creo que ayudó mucho, o no sé usted qué opina, en cuestión de la tecnología, creo que ayudó mucho en este caso a los maestros, a las maestras, a las escuelas, a las universidades, a evolucionar a ese nivel. ¿Usted qué opina sobre esa parte? Sí, yo sí creo que fue una parte importante de que los mismos maestros se dieran cuenta que también tenían esa capacidad. Había resistencia, ¿no? De algunos, sobre todo en el nivel básico, creo, considero por la dinámica del nivel básico, que había un poquito de resistencia a utilizar la tecnología porque estamos como docentes, como instituciones educativas, muy acostumbrados a la cercanía con el alumno, a ese contacto en el aula con el alumno. Obviamente la distancia y una pantalla de por medio, pues nos impide esa calidez o esa cercanía con los alumnos. Sin embargo, darnos la oportunidad de aprender, ¿sí? A aprender a utilizar estas tecnologías y a invertir en la capacitación, creo que eso es lo extraordinario de la pandemia, ¿no? Poder tener más herramientas, poder saber que no solamente el aula presencial es básica, ¿no? Es importante el aula presencial, pero también el poder trabajar de esta manera a distancia es muy importante. Y hace los años 70, por ejemplo, trabajar a distancia en el nivel educativo ya se hacía, inclusive de manera muy, ahora lo verán como algo no tan oportuno, pero se hacía a correo, de que te llegaba tu material a tu casa vía correo y de que tenías que contestar y escribir, ¿no? La educación a distancia ha existido durante un poquito antes de los 90, ha existido la educación a distancia. Entonces, el que ahora se incorpore un celular, una tablet, una cámara y podamos tener esta interacción, pues es fabuloso, ¿no? Porque en institutos de educación superior, antes de pandemia ya se trabajaba a distancia, ¿no? Con, con de otras universidades, en conferencias, en ponencias, en congresos, ya se trabajaba a distancia. Entonces, el hacerlo de manera cotidiana, creo que fortalece, ¿no? Fortalece la educación. Correcto, correcto. Es como lo menciona usted, ¿no? Siempre ha estado ahí la tecnología. A lo mejor ahora está en una escala mayor, pero de que ha estado ahí, ¿no? Y evolucionando
a su ritmo, que creo que el ritmo de la tecnología es muy rápido, y actualmente pues estamos inmersos en un casi 100% en tecnología, ¿no? Y es importante, y también la tecnología pues te da muchas aperturas en muchos temas, ¿no? En este caso, en la educación también. Ahora es más fácil googlear algún tema, ¿no? Que uno desconozca y más rápido entra y se informa y se sigue preparando de alguna manera, ¿no? ¿Y qué opina en el ámbito de la educación, hablando, justamente después de pandemia y antes de pandemia o durante la pandemia? Yo siento en lo personal, pero no sé, usted que está en el ámbito tal cual, sobre los libros. ¿Qué pasó con los libros? Esa puede ser una pregunta. ¿Qué pasó con los libros, no? O sea, creo que se dejaron de usar mucho los libros. Los libros se siguen usando, desde luego que sí, pero creo que se fueron más ahora a lo digital, a otro tipo de plataformas donde uno puede adquirir más fácil un libro. ¿Qué opina usted referente a ese tema de cómo fue la evolución? Justo en pandemia siento que hubo muchos cambios sobre los libros y ahora la evolución de los libros. La modalidad no escolarizada, hay libros de texto que están específicos para la modalidad y entonces es una guía de trabajo solamente de texto. Entonces, en ese sentido, pues no perdimos mucho esa dinámica de seguir utilizando los libros porque es nuestra guía de trabajo y sobre los temas que nos refiere el programa. Ujú, ujú. Hubo antes, pero hubo una situación en donde hubo empresas, ¿no? Sobre todo en el ámbito particular, que se dedicaron a hacer libros digitales, ¿no? Los libros de texto de manera digital. ¿Para qué? Para facilitar tanto al alumno como al docente que pudieran tener el texto ahora a través de una plataforma, a través de una liga y poderlos descargar o inclusive irlos trabajando en tu pantalla, página por página, e ir abriendo los libros. Tuve la experiencia de ver a un ingeniero, que en este caso, pues sí, sí lo voy a decir, a mi hijo, que trabaja en programación y que parte de su trabajo era eso. O sea, esa pregunta que me acabas de hacer me da la oportunidad de expresar esa experiencia de ver cómo se hacían los libros digitales y cómo es un trabajo muy arduo. Sin embargo, el producto a la hora de trabajarlo es muy sencillo. Entonces, creo que sí, hubo mucho auge de muchas empresas, obviamente particulares. En lo público también la SEP tiene algunos textos que están en las páginas de la Secretaría de Educación Pública para que te sirvan como una guía. Entonces creo que el libro ahora de manera digital sigue siendo una herramienta importante. Bien, bien, sí. Tanto digital como, ¿cómo se le dice mi maestra? Presencial, pues sí, obviamente el aula, el libro, pues sigue siendo una herramienta importante de estudio para que tengas el contenido del programa y el maestro te pueda ir guiando en el trabajo. Y en cuestión de los alumnos, maestra, ¿cómo los vio? ¿Cómo se desenvuelven más los alumnos? Siento que también fue una experiencia tanto en un sistema online a un sistema presencial. ¿Usted qué opinas? ¿El presencial es más funcional que el online? Mira, depende mucho de la responsabilidad del alumno y de la motivación del docente de la institución educativa. Al principio hubo alumnos, en el caso de nosotros, que lo tomaron a la ligera, que pensaron que podían brincarse la clase y no conectarse, ¿no? Y que no pasaba nada. Pero a medida de que vieron que la pandemia continuaba, que las clases no se suspendieron, que tenían que seguir aportando sus trabajos, sus tareas, pues entonces se dieron cuenta que tenían que conectarse a clase y participar y aprender,
precisamente a poder tener una clase en línea, porque pues sí, podíamos estar con nuestra tacita de café a un lado, nuestra agua, o estar inclusive ya en la oportunidad económica de cada alumno, de cada circunstancia. A veces estaban conectados y estaban con otro celular chateando, ¿no? Entonces ya había un celular para clases y había otro para estar chateando y no poner atención a clase, pero sin embargo, las clases online me parecen buenas cuando hay buen equipo de trabajo, cuando los alumnos están comprometidos y, como te vuelvo a repetir, la motivación del docente y de la institución les da esa confianza, esa certeza, ese saber que aún en la distancia, seguir manejando el aprendizaje para que logren su éxito, que en nuestro caso es pues que logren su bachillerato, que bueno, es un tramo en la formación de los alumnos muy, muy importante poder lograr su bachillerato, porque de ahí pues a la universidad o al trabajo o para donde quieran dirigirse. Claro, totalmente. Pues maestra, nos está acabando el tiempo. Vamos a pasar tantito a los comentarios que nos llegan aquí en el programa. Omar Ramírez López nos comenta: excelente programa. Saludos Raúl y maestra Escobar. Saludos amigo Omar, gracias por escucharnos. Felipe Contreras: excelente programa, mi líder Raúl. Saludos, mi estimado líder Felipe, gracias. Miguel Nava: saludos, estimado amigo Raúl, y excelente programa. Gracias, Miguel. Jonah Berch B. dice: felicitarlos por el excelente trabajo que han estado haciendo en su programa de radio. Gracias. Dice Mija Katy: felicidades al programa, a nuestro queridísimo conductor Lick Raúl Antonio Ramírez Arroyo, presidente de Jóvenes Líderes Emprendedores. Gracias, Mija Katy. Y dice también Mija Katy: saludos a la maestra Patti, excelente programa. Saludos. Y bueno, antes de concluir, mi maestra, la pregunta obligada de nuestro programa es: ¿qué es un líder? Para usted, ¿qué es un líder? Un líder es una persona que tiene la capacidad de influir en las acciones de un grupo de personas o una inclusive, ¿no? Vamos a decir que también puede ser de una a una, pero un líder es aquel que tiene la capacidad de influir en las acciones de un grupo o de otra persona. Perfecto, mi maestra. ¿Algo más que agregar respecto al tema, respecto a lo que usted considere prudente? Adelante. Bueno, pues que estamos con las inscripciones abiertas en el bachillerato no escolarizado, que estamos aquí instalados en aulas del Instituto Anglo-Hispano Mexicano de la universidad, y que estamos dispuestos a apoyarles para que puedan lograr el término de su bachillerato, que se comuniquen. ¿Puedo dar el teléfono? Claro, de las redes sociales, de favor. El teléfono del bachillerato es el 22 21 14 75 71, y en redes sociales nos encuentran en Facebook como Centro de Educación en Sistema Abierto, en Instagram también, y estoy para servirles. Un favor más, mi maestra, ¿nos puede repetir de nuevo el Instagram y el teléfono para los que a lo mejor se les pasó? Es el 22 21 14 75 71, y Facebook e Instagram Centro de Educación en Sistema Abierto. Pues ya está mi maestra Patricia Escobar del Razo. Muchísimas gracias, mi maestra, por su tiempo, por su calidez y bueno, que siga llenándose esa trayectoria de éxitos. Un abrazo y bendiciones. Gracias, igualmente, un abrazo.